Ok, muy buenas noches. Estamos aquí en el diplomado sobre pensamiento crítico y en esta ocasión vamos a trabajar el módulo de filosofía francesa. Estoy con la maestra Fernanda Miranda y con la doctora María Luisa Bacarlet. Mara Bacarlet. Vamos a dar un poquito de minutos para que alcancen a integrarse a esta sala, para que alcancen a, pues vamos a ver que ya estamos empezando la transmisión y después vamos a empezar a compartir. Les recordamos a todo nuestro auditorio que nos ayuden a compartir. Estas clases son gratis, se trata de que se mueva el pensamiento y que pongamos en suspenso el pensamiento crítico, y qué mejor que con estas grandes personas que tenemos en este momento, tanto la maestra Fernanda como la doctora María Luisa Bacarle. Entonces, ya estamos al aire, ya nos están viendo. Por ahí, si sale algún comentario, va a salir en la pantalla y yo les voy avisando. Así que cualquier cosa, pues estoy aquí atrás. Ustedes me dan la señal y pongo la presentación, ¿vale? Bueno, buenas noches. Gracias, Antonio. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a todos los que están. Continuamos con esta será dedicada a Bergson, y tenemos a la doctora María Luisa Bacarlet para impartirnos el módulo, y a la que me gustaría, pues primero, dar la bienvenida. Gracias, doctora, y decir unas breves palabras para presentarla. Ella es licenciada en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana y estudió la maestría y el doctorado en Filosofía de la Ciencia en la misma institución. Tiene estudios doctorales en la Universidad París 7 de Diderot y en la Universidad de Alicante. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Historia y Filosofía de las Ciencias y las Técnicas, adscrito a la Universidad París 1, Panteón-Sorbonne, y en la Universidad de Hamburgo. Entre sus publicaciones destacan Friedrich Nietzsche, La vida, el cuerpo y la enfermedad, Filosofía y enfermedad, una introducción a la obra de Georges Canguilhem, y en coautoría Pensar la vida, filosofía, naturaleza y evolución, entre otras. Bien, pues la doctora nos estará impartiendo este módulo y será un gusto poder moderarla. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias, Fernanda, por presentar y por estar moderando esta charla sobre Bergson. También gracias a Gerardo por invitarme a participar en este ciclo de conferencias del Ateneo, ¿no? A Gerardo Panchi. Y bueno, también al Ateneo mismo agradezco la invitación. Y bueno, sí tengo que decir, cuando me invitaron a presentar a Bergson, que esto es todo un reto, porque Bergson me parece uno de los filósofos pues que tuvo su temporada. Creo que en algún momento se trabajó más su obra, y actualmente yo encuentro pocos trabajos sobre Bergson. Creo que no es un filósofo sencillo, al contrario, es un filósofo bastante complejo que que supo combinar de una manera ingeniosa ciencia y filosofía. Y esa es una de las cosas que a mí me gustaría destacar, que Bergson no es el clásico filósofo que simplemente rechazó la ciencia y puso sobre ella la filosofía. Claro que en Bergson hay una crítica a la ciencia, sobre todo piensa que la ciencia fija o solidifica los fenómenos en lugar de verlos en su complejidad, en su fluidez, digámoslo así, ¿no? Y claro que hay una crítica de Bergson a la ciencia, pero no la desecha, sino que trata de entenderla, trata de introducirse de verdad a los discursos y a las teorías filosóficas de su época. Por ejemplo, se mete bien a estudiar la teoría de la relatividad de Einstein, en gran medida para confrontarse con Einstein. Y a partir de esta conjunción original que hace entre ciencia y filosofía, tenemos igual un pensamiento muy original e, insisto, complejo. Cuando me invitan a dar esta charla sobre Bergson, la verdad es que sí me pareció un reto, porque tengo que exponer pues en menos de una hora pues lo que yo creo que para mí es más importante de su obra. Sí tengo que aclarar que mi acercamiento a Bergson ha sido, o más bien comenzó por Gilles Deleuze. Es Deleuze quien me acerca a Bergson y quien me introduce a su obra. Entonces sí tendré que confesar que tengo una perspectiva deleuziana de la obra de Bergson, ¿no? No puedo desarrollar los vericuetos, o sea, es imposible, ¿verdad?, en
en tan poco tiempo, pero sí voy a centrarme en lo que me parecen 3 conceptos, siguiendo un poco el espíritu de Luciano. Me voy a fijar en 3 conceptos filosóficos de Bergson, que obviamente son los más importantes, no los únicos, pero sí creo que los centrales para entender su propuesta filosófica, que es el concepto de intuición, el de duración y el de elan vital. Por otro lado, también agradezco que se haya contemplado a Bergson en este siglo de charlas, porque finalmente Bergson y sus ideas están detrás de muchos de los conceptos y desarrollos intelectuales de filósofos posteriores, ¿no? De ahí la importancia de recuperar a Bergson, ¿no? Yo pienso en el propio Deleuze le debe muchísimo a Bergson, no solo para su obra que se decantó en el cine, ¿no? La imagen movimiento, la imagen tiempo, que obviamente le debe mucho a Bergson, sino en realidad la ontología de Luciana, que está en diferencia y repetición, también le debe mucho a Bergson, ¿no? Y por otro lado, pues la filosofía de la ciencia francesa, empezando por Canguilhem, el vitalismo de Canguilhem, yo creo que también le debe mucho a Bergson, ¿no? Es decir, esta serie de argumentos en contra del mecanicismo en la biología y el rescate de un vitalismo, digamos, no metafísico, también le debe mucho a Bergson. Entonces, bueno, comentando estas salvedades y estas cuestiones, voy a comenzar con la parte introductoria, obviamente con la vida de Bergson. Creo que ya pusieron la presentación, ¿sí, verdad? Entonces, sí está la presentación, ¿verdad? Sí, doctora. Sí. Bueno, entonces voy a empezar con la presentación. Ahí tienen una foto de Bergson muy joven. No es la foto más conocida de él. Las fotos más conocidas de él es cuando ya es mayor y está calvo, ¿no? Y tiene así un aspecto medio siniestro, ¿no? Aquí está más joven. Y bueno, como ustedes ven, en realidad Bergson tiene una vida bastante interesante, ¿no? Imagínense, es alguien que estudió junto con Durkheim y con Jean Jaurès, estudió en la normal superior con ellos, y bueno, en realidad tiene una vida al menos intelectualmente interesante, ¿no? Como ustedes ven, vivió de 1859 a 1941, es de ascendencia judío-polaca. Su familia, antes de que él nació en París, pues vivió algún tiempo, sus padres vivieron en Londres un tiempo, luego se trasladan a Francia, y es en París donde nace Bergson. Es, digamos que, un excelente estudiante. Esto le abre las puertas de la Escuela Normal Superior, pues que hasta la fecha es uno de los lugares, digamos, de excelencia en la educación normal en Francia. Llega a la Escuela Normal Superior de París en 1878, y sus compañeros, por ejemplo, son Durkheim, que es este sociólogo, digamos, padre de la sociología, y Jean Jaurès, que es un político muy importante en la historia de Francia. En 1889 se doctoró con uno de sus libros, bueno, después se convirtió en libro, obviamente, ¿no? Que son los ensayos sobre los datos inmediatos de la conciencia, que, digamos, este libro es la apertura a su propuesta filosófica, ¿no? Como el nombre lo dice, ¿no? Los datos inmediatos de la conciencia. Bergson está proponiendo un proyecto cercano al proyecto fenomenológico, en el cual Bergson se pregunta cuál sería, es una pregunta filosófica añeja, ¿no? Que no está inventando ni Bergson, ni tampoco inventó la fenomenología, sobre cuál sería ese acercamiento al mundo más natural, más de primera mano que podemos tener, en el entendido que muchas veces es la propia inteligencia o los conceptos o la propia educación lo que nos impide acercarnos al mundo tal cual, ¿no? A las cosas mismas, un poco como dirá después Husserl, ¿no? El proyecto de Bergson es parecido en este sentido, acceder a una aprehensión del mundo primera, ¿no? Sobre todo una aprehensión del mundo no obstaculizada por el pensamiento intelectual, que para Bergson
es la excesiva intelectualización lo que nos esconde el mundo y nos hace perder una aprehensión vital del mundo, ¿no? Bueno, vamos a ahondar más adelante en esto. Y bueno, en el caso para seguir un poco con los datos biográficos, bueno, Bergson, después de pasar por varios liceos en Francia, ¿no? Enseña, después de doctorarse, pues, enseña en algunos liceos de provincia, en Clermont-Ferrand, por ejemplo, y luego es nombrado profesor del liceo Henri IV, ¿no? Enrique IV en París, que hasta la fecha es uno de los más prestigiosos, junto con el liceo Louis le Grand, y en por ahí de 1890 es nombrado profesor en este liceo, ¿no? Un año después de doctorarse. Y, por ejemplo, es profesor de Alfred Jarry, que, entre otras cosas, es un poeta, un artista, y que está muy ligado al concepto de patafísica. En 1886, ahí hay un error, publica su segunda obra, en 1896, ahí están invertidos los números, publica su segunda obra más importante, que es Materia y Memoria, y en 1898, digamos, se consagra, se convierte en profesor, en maestro de conferencias de la Escuela Normal Superior, donde estudió, y un año después da su conferencia inaugural en el Collège de France, que, digamos, es en muchos sentidos para los filósofos franceses, pues el lugar de la consagración, llegar ahí, ¿no? Entonces, esto lo logra Bergson en 1898. Igual, aquí yo no hice una exposición exhaustiva de sus obras, introduzco las más importantes, ¿no? Como dije hace un momento, su tesis doctoral, que después publica como libro, que son el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, de 1889, Materia y Memoria, también uno de sus libros más conocidos, 1896, el ensayo sobre la risa, que es de 1900, La evolución creadora, de 1907, La energía espiritual, de 1919, Duración y simultaneidad, de 1922, Las dos fuentes de la moral y la religión, de 1932, y luego El pensamiento y lo moviente, ¿no? Así se podría traducir, El pensamiento y lo moviente, de 1934, ¿no? Digamos que son sus principales obras. Y ahora me iría pues un poco a los rasgos esenciales de su obra y a sus antecedentes, ¿no? Bergson, como muchos otros filósofos de principios del siglo XX, se vieron impulsados, o vieron en gran medida su obra impulsada por el auge del positivismo, ¿no? Es decir, el tan odiado positivismo, en el fondo, es algo a lo cual la filosofía le debe mucho, porque la ha hecho pensar, ¿no? Es decir, si tomamos el concepto de Luciano de qué es pensar, pensamos cuando algo nos violenta, cuando algo nos saca de nuestros goznes. Así comenzó Bergson a pensar, precisamente en medio del auge del positivismo en Francia y de la idea, pues entre otras cosas, de que el conocimiento genuino es el que dan las ciencias duras, en particular la física, de que el conocimiento científico es un conocimiento objetivo que hace a un lado, digamos, los elementos más sustanciales de la subjetividad, ¿no? Como la vivencia, la intuición, incluida la emoción o la empatía. Bueno, para la ciencia una mirada objetiva deja de lado todo eso, ¿no? Y también esta concepción del universo como un reloj, esta visión mecanicista del universo también es algo que impulsó fuertemente la mirada positivista, ¿no? Y Bergson, digamos, en el momento en el que está doctorándose y en el momento en el que comienza a dar clases en los liceos, en el momento en el que saca su primer libro, esto está en auge, ¿no? Finales del siglo XIX, y en gran medida su primera obra de Bergson tiene que ver con su propia perspectiva respecto al positivismo, ¿no? Ahora bien, como decía hace un momento, la postura de Bergson no es del simple rechazo a la ciencia. Bergson era un autor complejo,
es decir, la ciencia no era el enemigo en el sentido de que había que rechazar todo lo que los científicos dijeran. No, Bergson se puso realmente a leer a los científicos de su época, se puso realmente a leer las teorías de su época y no rechazó a la ciencia per se, sino la analizó y vio cuáles eran los límites de la ciencia y también los límites de la propia filosofía. Y finalmente su propuesta es una especie de fusión entre estas dos perspectivas. Bergson trata de introducir una mirada más humana dentro de la ciencia, pero también Bergson introduce dentro de la filosofía preocupaciones y preguntas propias de la ciencia. Entonces, pues digamos, en este sentido tiene una mirada más compleja que el simple rechazo de la ciencia. Bueno, por otro lado, también Bergson en su momento conoció a científicos importantes franceses. En la Escuela Normal Superior no solo se educa gente para las humanidades, sino también para las ciencias duras. Esto le dio la oportunidad de intercambiar ideas. Como dice esta imagen que ustedes ven aquí, Bergson representó un rol fundamental en la crítica hacia el positivismo, ¿no? que dominaba precisamente la segunda mitad del siglo XIX y habría que decir que la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, la crítica de Bergson no fue para volver a posiciones románticas o espiritualistas, ¿no? Sino para, dentro del propio positivismo, dentro del conocimiento de la ciencia, hacer una crítica al positivismo y a la ciencia, reparar a los hechos, partir de los hechos, pero a través del análisis y la intuición, ¿no? Y ahí aparece por primera vez, digamos, un concepto bien importante, ¿no? El de intuición, que es un concepto central en Bergson, ¿no? Es un método, ¿no? Y ahorita, bueno, vamos a ir viendo en qué consiste esto de la intuición en Bergson, ¿no? Intuición, dice Bergson, no es nada más una cuestión emotiva o de simpatía. La intuición es una cuestión metódica. La intuición debe de ser, de hecho, el método de la filosofía, dice Bergson, ¿no? Según Bergson dice, se llama intuición a esta especie de simpatía intelectual mediante la cual nos transportamos al interior de un objeto para coincidir en lo que tiene de único y en consecuencia de inexpresable. Para Bergson es claro que el gran problema de la ciencia y de la propia filosofía es que el pensamiento ha estado encerrado en la materialidad de las cosas, en su carácter fijo e inmóvil. Es decir, ni la ciencia ni la filosofía, pero menos la ciencia, pues, no han podido pensar la realidad en tanto que fluidez, en tanto que tiempo vivido. Esto es bien interesante, ¿no? Porque Bergson, en el fondo, se está ubicando en un añejo debate que ha fabricado la historia de la filosofía, porque, bueno, realmente estos dos personajes no se enfrentaron cara a cara, pero la historia de la filosofía, digamos, ha puesto frente a frente dos grandes perspectivas sobre la realidad, o dos grandes ontologías, que es la de Parménides y la de Heráclito. La de Parménides, es decir, lo de lo fijo, lo de lo no moviente, ¿no? El ser es, y es imposible que el ser sea y no sea al mismo tiempo, ¿no? Es decir, en el fondo es la perspectiva que está criticando Bergson. Y por otro lado tenemos a Heráclito, que es el filósofo del devenir, y como siempre repito, pues el devenir no es mero cambio, ni es simplemente pasar de un estado a otro, sino el devenir ante todo subraya el flujo de las cosas, que el ser es fluir, que el ser fluye y que por lo tanto el ser siempre tiene un carácter paradójico. El ser es una paradoja, el ser es y no es al mismo tiempo. Y esto, de cara a Parménides, es un auténtico escándalo ontológico, ¿no? ¿Cómo es posible que algo sea y no sea al mismo tiempo? Esto es una aberración del pensamiento. Aristóteles por ahí dice en la metafísica, seguramente Heráclito no quiso decir eso, ¿no? Y seguramente no, casi dice que no estaba en sus cabales, ¿no? Pero sin duda ahí tenemos dos ontologías, la del ser y la del devenir, y la del devenir finalmente, en términos de la lógica, da lugar a la paradoja. Es posible que las cosas sean y no sean. En palabras de Heráclito,
me baño y no me baño en las aguas del mismo río, significa que soy y no soy, ¿no? Que me baño y no me baño, que estoy y no estoy, que estoy en el mismo río y no estoy en el mismo río, es decir, el ser y el no ser no se excluyen, sino que se complementan. Esto en gran medida es el gran escándalo ontológico, y eso es precisamente el lugar o el punto donde entra la intuición en Bergson. En Bergson, ¿por qué la intuición sería el método propio de la filosofía? Porque la intuición nos permitiría llegar a ese carácter fluyente de la realidad, a ese carácter móvil de la realidad, y a reconocer, sin escandalizarnos, que las cosas son y no son. Y eso es lo que Bergson va a llamar más adelante la duración o el tiempo vivido. Digamos, y con esto pasamos a la siguiente imagen, por favor. ¿Sí? Es decir, en el fondo, cuando Bergson está, introduciendo otro método para la filosofía que él llama intuición, lo que está buscando es darle un lugar al flujo de las cosas, ¿no? Darle un lugar en la filosofía al río de Heráclito, que en buena medida la lógica y la ontología que se desprende de Parménides terminan rechazando, terminan excluyendo, ¿no? La intuición sería el método propio de la filosofía, porque es lo que permitiría acercarse al fluir de las cosas, porque la vida es fluir, ¿no? Entonces, ¿qué le ha faltado a la filosofía para Bergson? Y por lo tanto a la ciencia con mucho más razón. Le ha faltado intuir la duración, es decir, intuir el tiempo, si se quiere, ¿no? Recuerden ustedes que una de las frases más famosas de San Agustín respecto al tiempo era esta, ¿no? Si nadie me pregunta qué es, sé que es el tiempo. Pero si me preguntan qué es, entonces ya no sé qué es, ya no puedo explicarlo, ¿no? Entonces, mientras no nos pregunten qué es el tiempo, sabemos qué es. Pero cuando nos preguntan, ya no sabemos qué decir. Tanto Heráclito como Bergson dirían, ya no sabemos qué decir, no sabemos qué es el tiempo, porque el tiempo es algo que vivimos, y cuando lo tratamos de explicar, se nos va, ya no es el tiempo. La cuestión es que la ciencia y en parte la filosofía han tratado de definir, de dar un concepto muy concreto del tiempo, y precisamente al hacerlo, al fijarlo, al espacializar el tiempo, ya no sabemos qué es. Es decir, para Bergson el gran problema de la ciencia y la filosofía es que se han basado en el modelo del espacio, de la materialidad de las cosas, de tal manera que todo lo que fluye ha terminado espacializado, ha terminado fijo, ¿no? Algo así como cuando pasamos una hora de angustia y se nos hicieron 3 horas y alguien nos dice, oye, pero solo pasó una hora, ¿no? Es decir, una hora en el reloj, ¿no? Una hora de la manera objetiva como la ve la ciencia, por ejemplo, ¿no? Una hora se divide, se secciona en minutos y cada minuto en segundo, y en términos estrictos, pues una hora es siempre igual, ¿no? Se mide siempre igual, ¿no? En cambio, cuando vivimos esa hora en estado de alegría o en estado de angustia, es diferente. La cuestión es que la ciencia, para funcionar, tiene que medir el tiempo, tiene que seccionarlo, pero Bergson se pregunta, ¿ese es el tiempo que yo vivo? ¿Ese es el tiempo que yo intuyo? ¿De verdad capto el fluir del tiempo? Ese es el problema. Cuando yo quiero definir el tiempo y cuando quiero encerrar el tiempo en un concepto, en realidad lo estoy subsumiendo al espacio y por lo tanto ya no sé qué es, se me escapa el tiempo. Por lo tanto, definir el tiempo sería más bien vivirlo, ¿no? El tiempo como duración, que es el tiempo vivido, y por lo tanto ya no sería posible dar una definición concreta y permanente, ¿no? Aún así, y si quieren, eso es una paradoja de la propia filosofía de Bergson, la filosofía tiene que arriesgarse, tiene que intentar
la intuición del tiempo, es decir, escaparse de las concepciones fijas de la ciencia, de las concepciones espacializadoras de la ciencia, y tratar de dar una intuición del tiempo, no una definición, sino una intuición del tiempo, es decir, tratar de intuir el tiempo tal y como lo vivimos, tal y como lo vivo, es decir, como duración. Y ese es otro de los grandes conceptos en Bergson, ¿no? El concepto de duración. Entonces, bueno, como dice aquí el segundo punto, el gran problema de la filosofía es que no ha podido apresar el fenómeno más fundamental en el que se desarrolla la vida, es decir, el tiempo vivido o duración. Bergson contrapone la actividad intelectual. Esto es bien importante. Bergson contrapone el intelecto, lo que él llama la pensée, ¿no? La actividad intelectual y la actividad intuitiva. El problema de la ciencia es que se ha encerrado en la actividad intelectual. Digámoslo así, se ha encerrado en la lógica parmenidiana, donde solo vale el principio de no contradicción, el principio de identidad, el principio de tercero excluso, pero la ciencia ha dejado de intuir, ¿no? De intuir. Por eso la ciencia no puede decirnos qué es el tiempo, ¿no? Entonces, él contrapone la actividad intelectual y la actividad intuitiva. Para Bergson, la actividad intelectual consiste en hacer lo que hacen los científicos, en tomar las cosas como quietas, estáticas, compuestas de elementos que se pueden descomponer y recomponer, ¿no? Es decir, yo pensaría en términos de Lucianos que la actividad intelectual nos permite construir espacios estriados, ¿no? Espacios cuadriculados, espacios con marcas, como una regla, ¿no? Es decir, la actividad intelectual nos permite medir, nos permite separar, nos permite calcular, nos permite contar, ¿no? Eso es lo que permite la actividad intelectual y lo que permite la ciencia. En cambio, la intuición tiene que reconocer que la realidad, en principio, la realidad vivida, no responde a ninguna marca, a ningún seccionamiento, a ningún estriamiento. La realidad no es y sobre todo el tiempo, ¿no? La duración, no es algo que podamos dividir así en números o en espacios bien medidos, no es algo que podamos calcular y medir, ¿no? El tiempo lo vivimos y no es algo que podamos seccionar de manera sistemática o de manera cuantitativa, ¿no? En este sentido, Bergson trata de intuir la realidad, y en este caso el tiempo, desde el principio, en los datos inmediatos de nuestra conciencia, ¿no? Lo que está más a la mano, por aquello que primero se presenta a la conciencia en tanto vivientes, antes de intelectualizar, ¿no? Y bueno, según Bergson, eso que se nos presenta de manera más inmediata, de manera más elemental como seres vivientes, en primer lugar es la duración, y obviamente la duración es algo que compartiríamos con los animales, y la libertad, ¿no? La libertad, ¿por qué? Porque Bergson diría, la libertad no es algo que se define, es algo que dura, es algo que se vive, y en el momento en que yo defino la libertad, la niego, ¿no? Porque ya la estoy fijando, ya estoy diciendo que la libertad es esto, ¿no? Entonces, bueno, no sé, valga la redundancia, no sé si se logra intuir un poco esta idea de la intuición, que como método buscaría acceder al fluir de las cosas, ¿no? Digamos, a ese río heraclitiano que la ontología de lo uno y de la identidad de Parménides, digamos, nos evitó o nos soslayó. Si podemos pasar a la siguiente imagen, el espacio y el tiempo. Bueno, entonces, seguramente como ustedes lo están pensando, como de alguna manera quizá ya se dieron cuenta, en Bergson el espacio y el tiempo de alguna manera se contraponen. No hay nada más distinto para Bergson que el espacio y el tiempo. Y aquí ya es un punto donde él va a diferir, por ejemplo, con Einstein, ¿no? Mientras en la teoría de la relatividad, espacio y tiempo, digamos, son
son el mismo tejido, pertenecen al mismo tejido. Espacio y tiempo se pueden curvar, por ejemplo, ¿no? En Bergson, en realidad, no son de la misma naturaleza, son opuestos. El espacio, para Bergson, es el ámbito de la simplificación, del homogéneo, ¿no? Es el ámbito homogéneo y vacío, dice, en el que se representan las cosas. Yo diría, es el ámbito de la identidad, es el ámbito donde las cosas tienen sentido. El espacio es el lugar que me permite pensar las cosas porque las puedo medir, las puedo ubicar, las puedo comparar, ¿no? Las puedo contar, ¿no? El espacio me permite reducir la multiplicidad a la unidad. En el espacio puedo decir, mira, este círculo es más grande que este círculo, mira, esta casa es más grande que esta casa, mira, este cuerpo tiene mayor volumen que este cuerpo, ¿no? El espacio es un ámbito de pensamiento, pero simplificador, ¿no? En cambio, el tiempo, y el problema para Bergson es que no hemos podido pensar el tiempo, y esta idea la va a retomar Deleuze, ¿no? Para Deleuze, el problema es que al no haber pensado el tiempo, no hemos podido pensar la diferencia, ¿no? En cambio, en el espacio, todo se torna lo mismo, digamos que todo se torna equivalente. Porque aunque yo diga que esta pelota es más grande que esta otra pelota, finalmente son equivalentes, ¿no? Tengo un elemento de comparación o de conmensurabilidad entre las dos pelotas. Las puedo medir, puedo decir que una es más grande que otra. En cambio, en el ámbito del tiempo, no puedo comparar, porque de hecho, en el tiempo estaríamos en aquello que Deleuze llama el espacio liso. No hay puntos de referencia, no hay marcas para contar. El tiempo es flujo, ¿no? Es flujo que no se detiene. No es posible contar algo en él. No es posible homogeneizar nada, porque su multiplicidad no es cuantitativa, sino cualitativa. Mientras en el espacio yo puedo comparar dos cosas, en Bergson toda comparación es ilusoria. Yo puedo decir que, por ejemplo, en una puesta de sol, yo puedo comparar dos puestas de sol, ¿no? Quizá fui al mar, fui a la playa cuando tenía 20 años y vuelvo y vi una puesta de sol hermosa, ¿no? Y 20 años después voy a esa misma playa y veo otra puesta de sol y las comparo y digo, las dos fueron hermosas, las dos son las dos son la puesta de sol más bellas que he visto, pero la de hace 20 años fue más bella que la de ahora. Y en realidad para Bergson, la puesta de sol de hace 20 años, en realidad no tengo manera de diferenciarla totalmente de la puesta de sol de este momento, de 20 años después, porque la de hace 20 años en gran medida se encima o tiene sentido por la de ahora. De tal manera, esta es una de las ideas que tiene Bergson respecto al tiempo, de tal manera que entre pasado, presente y futuro, por ejemplo, yo nunca puedo trazar una línea tajante y decir, este es mi pasado, en este momentito es mi presente y ahorita después va a ser mi futuro, sino en realidad los tiempos no solamente se están traslapando, ¿no? Sino que además uno no tiene sentido sin el otro, el presente actual no tiene sentido sin el pasado, pero además uno se está rehaciendo, ¿no? En relación con el otro. Si en este momento para mí pasa algo muy importante y pasa un acontecimiento fundamental, eso puede modificar todo mi pasado, la manera como lo veo y lo que recuerdo, la memoria que tengo. Y eso también va a modificar, obviamente, mi proyección hacia el futuro, de tal manera que estamos más bien como ante un circuito, ¿no? de retroalimentación, donde no es posible decir aquí empieza una cosa y aquí acaba la otra, precisamente porque el tiempo o la duración es un espacio liso, es algo que no podemos medir, ni marcar, ni cuantificar de manera homogénea, como sí sucede en el caso del espacio, ¿no? Para Bergson, finalmente, en realidad nunca percibimos la temporalidad de las cosas, sino lo que tenemos es la vivencia de la temporalidad, ¿no? Las cosas en realidad no tienen una temporalidad en sí, sino más bien la duración nos hace vivenciar
la temporalidad, ¿no? La temporalidad, digamos, del estar vivos, del ser vivientes. A ver si podemos pasar a la siguiente imagen que habla sobre la intuición, ¿no? Y ahora sí, ¿qué es esto de la intuición para ser un poquito más específicos, ¿no? Bueno, como decía yo, para Bergson es el método de la filosofía, ¿no? Es el método propio de la filosofía. Cualquier otro método, dice Bergson, y en eso es muy tajante, solo lo que hace es echar a perder el trabajo filosófico. La filosofía, digamos, ha imitado demasiado a la ciencia. La filosofía ha terminado fijando conceptos, la filosofía ha espacializado todas sus experiencias, pero no ha podido captar el flujo de las cosas. Y con el flujo viene la diferencia, obviamente, ¿no? Digamos que un pensamiento subsumido al espacio vuelve todo homogéneo, vuelve todo unidad, vuelve todo equivalente. En cambio, un pensamiento que pretende intuir la duración puede dar lugar a la diferencia, ¿no? Porque ni siquiera dos puestas de sol van a ser exactamente la misma, aunque sean la misma persona lo que los vea, ¿no? Aquí, para entender un poquito más qué es la intuición, Bergson recurre a la famosa paradoja de Aquiles y la tortuga, ¿no? Y dice, bueno, la de Zenón de Lea, ¿no? Dice, Zenón de Lea, el famoso autor de los argumentos contra el movimiento, tendrá razón en el terreno de la intelectualidad y no tendrá jamás razón en el terreno de la intuición viviente, ¿no? Esto es bien interesante. Ustedes recuerden que el argumento de Aquiles y la tortuga se diseñó para negar el movimiento y por lo tanto para rechazar las ideas de Heráclito, ¿no? En realidad, si yo para alcanzar a la tortuga, ¿no? O Aquiles para alcanzar a la tortuga necesita recorrer 10 metros, el problema es que para llegar a los 10 metros tiene que recorrer primero 5, y para recorrer esos 5 tiene que primero recorrer 2.5, y para recorrer 2.5 necesita recorrer primero 1.25, y así, ¿no? Por lo tanto, Zenón jamás se va a mover, ¿no? Y jamás va a alcanzar a la tortuga. Por lo tanto, el movimiento no existe, es ilusorio. Pero dice Bergson, bueno, eso es un argumento intelectual, pero en realidad es que la experiencia del viviente, la experiencia de la duración, es que Aquiles jamás se va a dar cuenta cuando está pasando por el 1.25 ni cuando está pasando por el 2.50, simplemente va a correr, quizá va a sentir el aire sobre su cabello y en menos de lo que se dé cuenta alcanzó a la tortuga y la pasó. Es decir, la realidad no es fija, es flujo. Como dice aquí, dice, el intelecto lo primero que ha hecho es congelar el río de la realidad, convertirlo en hielo sólido para poderlo entender y manejarlo mejor. Eso es lo que ha hecho la ciencia y también la filosofía en una parte de ella. Pero haciendo esto, la realidad se ha falseado, ¿no? Al transformar lo líquido en sólido, porque la verdad es que la realidad es líquida por debajo, y lo que tiene que hacer la intuición filosófica es romper ese hielo para llegar al flujo que es la vida misma y que discurre por debajo de la realidad mecánica. Es decir, la misión de la intuición es oponerse a la labor del intelecto, que no es exclusiva de la ciencia, mucho ojo, que también ha sido labor de una parte de la historia de la filosofía. Y es eso que Bergson llama la pensée, o el pensamiento, ¿no? Y por ejemplo, perdón, aquí tuve un error. Finalmente, el aspecto profundo de la realidad no es lo fijo, ¿no? No es lo intelectual, sino el aspecto profundo de la realidad es el movimiento, el continuo fluir, el cambio, es decir, todo aquello a lo cual el intelecto no puede llegar, porque el intelecto espacializa, fija, mientras que la intuición, por otro lado, trata de dar con ese flujo que no se puede fijar en nada. Entonces, bueno, esto es un poquito quizá para entender mejor esto de la intuición. Y si pasamos a la siguiente imagen, por favor, sobre... Doctora, una pregunta. ¿Sí? Con esta diferencia entre el intelecto y la intuición, ¿cuál sería el papel de los 5 sentidos en cada uno?
Bergson en un punto dice que a través de los 5 sentidos simplificamos las cosas que deberían estar, digamos, más profundas, más complejas, y que están orientados a nuestra supervivencia. ¿Cómo se relacionan entonces? ¿Cuál es su papel en el intelecto y en la intuición? Pues no es que se cancelen los 5 sentidos en la intuición. La diferencia es qué hacemos con ellos. En el intelecto, los 5 sentidos se reducen en varios sentidos. Por lo regular se privilegia alguno de ellos. Y en el caso de la ciencia moderna es sobre todo la vista, la visión. Entonces sí, la ciencia usa los sentidos, pero en un sentido reduccionista. Por ejemplo, insisto, la ciencia moderna, yo pienso en la medicina, se ha reducido en buena medida a lo visible, a lo que se puede mirar, como dice Foucault en El nacimiento de la clínica. En cambio, la intuición no tiene por qué suprimir los sentidos, pero no mantiene con ellos o no los usa en un sentido reduccionista. No habría un sentido más importante que otro. En realidad, en la vivencia, en la duración, en el tiempo vivido, ni siquiera podríamos decir si estamos oyendo una pieza musical o la estamos sintiendo en la piel, o quizá la estamos percibiendo a través de ciertos colores, ¿no? Es decir, en la duración, esta distinción clara que se hace en la ciencia entre los sentidos no está clara, ¿no? En la vivencia, un sabor, como sucede con Proust, ¿no? En busca del tiempo perdido, un sabor me puede recordar a una persona, ¿no? Un olor me puede recordar una pieza musical, o yo puedo ver un color y sentir una sensación en la piel, etcétera, ¿no? Entonces, sería una relación distinta con los sentidos. Y bueno, ahora que lo mencionas, pues esto tendría que ver con el arte, ¿no? Acabo de mencionar a Proust, y Bergson pensaba que el arte, y en concreto él pensaba que en la literatura sería el instrumento más apropiado, entonces, para expresar la filosofía, ¿no? Ahí también Bergson tiene su propia crítica a la filosofía, quizá porque la filosofía ha tratado de imitar a la ciencia en la sequedad de sus conceptos, ¿no? En la sequedad de sus definiciones, ¿no? La filosofía ha, digamos, espacializado sus propios conceptos, ¿no? Porque las definiciones finalmente se refieren a lo estático, a lo quieto, a lo inmóvil, a lo mecánico, a lo intelectual. En cambio, dice, como la realidad en el fondo es movediza y fluyente, a esa verdad no podemos llegar más que por medio, no de definiciones intelectuales, ¿no? Sino más bien ante otras estrategias como la literatura o el arte, ¿no? Dice, como dice esta parte, dice, lo único que puede hacer el filósofo es sumergirse en esa realidad profunda y luego, cuando vuelva a la superficie, toma la pluma y escribe, procurando por medio de metáforas y sugestiones de carácter artístico literario, llevar al lector a que verifique a su vez esa misma intuición que el autor ha verificado antes que él. La filosofía de Bergson es una constante invitación a que el lector sea también filósofo y haga él también las mismas intuiciones. Es decir, el arte lo que hace es sumergirse en la duración, sumergirse en ese tiempo vivido, ¿no? Antes de querer extraer definiciones y conceptos fijos y fríos, se deja llevar por una corriente de sensaciones, por una corriente de emociones, por cosas que a lo mejor no tienen lógica, por cosas que a lo mejor son paradójicas, pero trata de intuir ese flujo antes que fijarlo en un concepto. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que exponía el maestro Saúl hace un momento, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de una de las autoras de las que hablaba, que sería Zambrano, ¿no? Zambrano dice lo mismo en filosofía y poesía, ¿no? Dice, la filosofía y la poesía han partido las dos del asombro, ¿no? El mundo, tanto al poeta como al filósofo, y dentro de la poesía también estaría el arte, ¿no?
el artista. El filósofo y el poeta parten del asombro, pero digamos la respuesta es distinta. El filósofo se ha refugiado, quizá porque ese asombro es demasiado fuerte, ¿no? Demasiado impresionante. El filósofo se ha tratado de refugiar en la calma de los conceptos y de los sistemas, mientras que el poeta le ha dicho sí al flujo y a veces a la violencia de ese flujo, y ha tratado de quedarse en él y de expresarlo, pero sin renunciar a su fluir, ¿no? Sin renunciar a su carácter paradójico. De ahí que Bergson también considere que en muchos sentidos el arte diría mejor las cosas que la filosofía. No sé si podemos pasar a la siguiente imagen sobre la duración, ¿no? La duración que pues es otro de los conceptos centrales de Bergson. Y pues un poco ya hemos adelantado cosas respecto a la duración, ¿no? La duración versus el tiempo objetivo de la ciencia. Mientras la ciencia, y de hecho en el mundo cotidiano y el mundo profano del trabajo, nos exige contar el tiempo, nos exige llegar a tiempo, nos exige cuidar los tiempos, nos exige medir el tiempo, ¿no? En el caso de la duración, el tiempo tendría, más bien la duración, en el caso de la duración, el tiempo vivido tendría más bien algo así que sería el equivalente al concepto de eternidad en Borges, ¿no? O al concepto de espacio liso en Deleuze, ¿no? El tiempo vivido, el tiempo de la duración es algo que no se puede contar, es algo que no se puede ahorrar, es algo que no se puede medir, ¿no? En el caso de la duración, nada se puede volver homogéneo, ¿no? Nada se puede contar igual, nada se puede comparar, como habíamos dicho hace un momento. En la duración excluimos cualquier cantidad, cualquier homogeneidad y por tanto cualquier intento de medir, de mensurabilidad, ¿no? En la duración es imposible medir el tiempo, ¿no? Es algo así como cuando yo pensaría, por ejemplo, en Borges, ¿no? En Borges esto aparece en muchos cuentos y sin duda Borges leyó a Bergson, ¿no? Sin duda, y Borges entendió muy bien la lección de Bergson de que quizá la literatura dice mejor las cosas que la filosofía, ¿no? Hay un cuento de Bergson que se llama, creo que el milagro inesperado, algo así, es algo del milagro, donde hay un hombre que van a fusilar y él ruega y pide por días, digamos, a Dios que no lo fusilen, y el día que quiere un poco más de tiempo, entre otras cosas, para terminar una obra que está escribiendo. Y cuando llega el día que lo fusilan y está el pelotón frente a él, se dispara la bala, pero finalmente en lo que llega la bala a su pecho, pasa un año. Pasa un año en la duración del hombre que está frente al pelotón. Es decir, para el pelotón no pasa un año, ¿no? Pero en ese año él puede terminar su obra y puede hacer muchas cosas que estaban pendientes. Y al final de ese año, que es la duración para él, llega la bala a su pecho y lo mata, ¿no? Borges trabajó mucho con esta idea de la duración y del tiempo vivido, y que finalmente ninguna medición del tiempo puede ser totalmente objetiva, porque el tiempo es siempre fluir y siempre tiene que ver con la manera como lo vivimos, ¿no? Eso sería precisamente la duración, ¿no? Entonces, el verdadero tiempo no tiene partes, ¿no? Es virtualmente múltiple, no puede albergar cantidades, no se puede medir, no es homogéneo. En la duración no podemos comparar y decir que este periodo de tiempo es igual a este periodo de tiempo. A lo mejor una clase, si nuestras clases duran 2 horas, pero si la clase nos gusta mucho, para nosotros se pasó como si fueran 20 minutos, ¿no? Se nos pasó en un suspiro, como a veces decimos, ¿no? Y cuando la clase es sumamente aburrida y nos cae mal el profesor, se nos hace eterna, ¿no? Eso es precisamente el tiempo de la duración, ¿no? Contamos el tiempo, eso sería el tiempo objetivo, por cuestiones prácticas, por cuestiones de sobrevivencia,
Pero en términos de lo que vivimos, de lo que sentimos, ¿no? En términos de la duración, el tiempo en realidad es heterogéneo. Inclusive puede darse la simultaneidad, mientras que el tiempo objetivo no admite la simultaneidad, ¿no? En la duración sí se admite, ¿no? Sí se admite que tengamos dos vidas al mismo tiempo, que estemos siendo prácticos y eficientes y al mismo tiempo estemos ensoñados con una idea en la cabeza, por ejemplo. Como dice aquí, en la duración pura sería una sucesión de cambios cualitativos que se fusionan, ¿no? Se pueden fusionar, se penetran sin contornos precisos, sin ninguna tendencia a exteriorizarse en la relación con los demás, sin ningún parentesco con el número. Sería pura heterogeneidad. E insisto, esto es lo que Borges entiende por eternidad, ¿no? El tema de la eternidad para Borges es una constante en sus cuentos, y la eternidad sería ese tiempo que no se puede contar. ¿Dónde vuelve a aparecer la eternidad en Borges? Pues, por ejemplo, en el libro de Arena, ¿no? Bueno, aparece en muchos lados, ¿no? En el Aleph, sin duda. En el libro de Arena, pues estamos con un libro que nunca se acaba, ¿no? Y cuando volteamos la página y queremos regresar a la anterior, ya es otra. Y por más que le damos vueltas al libro, jamás llegamos a la última página. Y por más que vamos al principio, jamás llegamos a la primera página. Ese infinito sin principio ni fin, que no se puede contar, eso sería la eternidad para Bergson, y en el fondo es la manera más pura como vivimos el tiempo, ¿no? Solo que la vida práctica, el tiempo objetivo y la ciencia nos obligan a vivir en ese tiempo objetivo, ¿no? Que se puede contar, y ese tiempo que nos obliga a creer que es algo homogéneo para todos, ¿no? Bueno, entonces, en la duración, por supuesto que se admite la simultaneidad, y como decía hace un momento, en la duración es difícil decir, este es el pasado, este es el presente y este es el futuro. En realidad los tiempos se superponen, ¿no? Se superponen porque no deja de fluir. En el momento en el que yo estoy diciendo ahora, ya no es ahora, ¿no? Ya es pasado. Y en el momento en el que digo ahora, ya estoy en el futuro, ¿no? En el futuro del momento en el que dije ahora, pero en este momento es un nuevo ahora, y así. Es decir, la duración implica el avance continuo del tiempo, el avance continuo del pasado que roe el futuro y que se hincha a medida que avanza. Es como la metáfora de la bola de nieve rodando por una pendiente, ¿no? Esto ilustraría relativamente bien la definición bresoniana de tiempo, y que permite demostrar claramente lo específico del concepto de duración. Así como una bola de nieve crece a medida que desciende por una pendiente, el tiempo se alimenta de los elementos del presente a medida que avanza, mientras retiene el pasado en su interior. Al igual que la bola de nieve más pequeña en la parte superior de la pendiente se retiene en la bola de nieve más grande que rodó por la pendiente. La bola de nieve mezcla así nieve vieja y reciente, así como las acciones del pasado y el presente se entrelazan, tendiendo hacia el futuro. Entonces, pero no solo eso, ¿no? Digamos, en esta pequeña cita, digamos, queda como evidente este traslapamiento entre pasado, presente y futuro, ¿no? Y el presente siempre arrastra el pasado, y el presente y el pasado siempre se hinchan o se proyectan hacia el futuro. No solo eso, sino que en este hacerse más grande de la bola de nieve, todo el pasado se va modificando a partir del presente, y todo el presente se va modificando en la medida que se va modificando ese pasado, y en esta interacción de la diferenciación mutua entre pasado y presente, también se va diferenciando el futuro, ¿no? Y esto, por ejemplo, es algo que le gusta muchísimo a Deleuze, ¿no? Que en realidad en la filosofía bergsoniana aparece una concepción más compleja de diferencia, ¿no? La diferencia no solo es un cambio de pasado a presente, sino es una relación de retroalimentación, si quieren ustedes, a la manera de las ciencias de la complejidad, ¿no? En donde el presente modifica, el pasado modifica el presente,
y al modificar ese presente regresa sobre el pasado modificándolo, y eso regresa sobre el presente volviendo a modificar, y obviamente eso va sobre el futuro modificando las expectativas o nuestras proyecciones sobre el futuro, y en un circuito de retroalimentación permanente, ¿no? Y es ahí donde aparece la diferencia, porque entonces el pasado no es algo fijo, el pasado es algo que estamos rehaciendo en el presente, y el presente es algo que está cambiando a partir de la manera como cambia el pasado, y el futuro va a estar cambiando constantemente en la manera como el pasado y el presente se reconfiguran mutuamente. Obviamente esto implica que la duración sí admite la simultaneidad de tiempos y de experiencias y de vivencias, lo que el tiempo objetivo no permite. Y bueno, un último concepto, porque ya se nos fue un poco el tiempo, y que no quería dejar de tocar, es el del elan vital, ¿no? Entonces, finalmente lo que está privilegiando Bergson en todo esto es que la filosofía debe de darle un lugar a la intuición del flujo, antes de fijar la realidad en elementos espaciales, fijos o materiales, perdón. Es decir, la filosofía tiene que dar lugar a la duración o al tiempo, ¿no? O al fluir de las cosas, ¿no? Y esto en realidad respondería a una dinámica de la vida misma, ¿no? La vida misma es un fluir constante, y en gran medida aquí Bergson se va a confrontar con Darwin, ¿no? Mientras para Darwin la vida evoluciona, pero a partir de ciertas leyes mecánicas, ¿no? Para Bergson, la vida evoluciona a partir de un impulso, que él llama elan vital, ¿no? De un impulso original que hace que la vida sea un fluir creativo, ¿no? Pero es un fluir creativo que no responde a leyes mecánicas, sino que responde a una dinámica compleja, tal como la que acabo de exponer en la relación entre pasado, presente y futuro, ¿no? Es decir, un poco como dice esta parte del texto, dice, ya estamos en la última, ¿no? En la última imagen del elan vital. El impulso vital designa en la filosofía de Bergson una tendencia creativa de la vida, que se desarrolla a través de organismos particulares y asegura la continuidad de especies y engendra la evolución de los seres. La vida también es flujo, ¿no? Pero es flujo creativo. No es un flujo mecánico que esté dirigido a un punto, sino es un flujo dinámico que en el mismo momento en el que está fluyendo va creando formas nuevas, ¿no? El elan vital es una expresión que Bergson introdujo para explicar el evolucionismo desde una postura no mecanicista, ¿no? Es decir, matizando la propuesta darwinista. La vida para Bergson se desprende de un flujo original, de un elan original, de un impulso original que va pasando de generación en generación. Este flujo no responde a leyes mecánicas de causa y efecto, ¿no? O a determinismos lineales, sino responde a un empuje, ¿no? A un empuje que, digamos, cada ser vivo tendría y que se iría pasando de un ser vivo a otro, ¿no? A través de la reproducción, y que en este fluir es creativo, ¿no? La ciencia no ha respondido para Bergson realmente a la pregunta de qué es la vida, porque otra vez ha espacializado la vida, ¿no? Ha tratado de responder a la pregunta qué es la vida teniendo como referente el espacio, pero no se ha fijado en el tiempo puro o en la duración, ¿no? La vida no responde a causas mecánicas como en la física. La vida es una causa especial sobrepuesta a la materia, utiliza la materia, es instrumento y obstáculo, porque la materia divide y opone resistencia, y es por eso por lo que surgen diversas líneas de evolución que no son el resultado de una finalidad teleológica, sino un acto simple que va venciendo una infinidad de obstáculos. La vida es un impulso que no depende de la materia, que usa la materia para expandirse, y algunos han comparado el elan vital con la voluntad de poder de Nietzsche, ¿no? El elan vital es un impulso
una fuerza originaria que utiliza la materia para expandirse. Entonces la materia es al mismo tiempo lo que permite la expansión de la vida y al mismo tiempo es un obstáculo. Y en esta tensión con la materia, la vida crea formas nuevas para resolver esa tensión, ¿no? Es un vitalismo muy interesante que de alguna manera va a tener ecos en la obra de Georges Canguilhem. Y bueno, yo pararía ahí porque ya se nos fue el tiempo. Y... Sí, doctora. Bueno, pues por ahí había una pregunta y era que si la noción de duración de Bergson se parece en algo a la de Einstein, que si se relaciona con la relatividad del tiempo en términos de física teórica. Sí, o sea, sí hay una relación. Bergson reconoce que Einstein, digamos, fue mucho más sensible a la duración que Newton, porque en Newton existe un tiempo objetivo y universal para todos. Entonces, en este sentido, Einstein estaría más cercano a la duración porque el tiempo es relativo, ¿no? Es el relativo, por ejemplo, a la velocidad que tenemos, ¿no? Dependiendo de la velocidad que tenemos, es como lo experimentamos. Y también el espacio cambia con la velocidad, ¿no? El espacio y el tiempo se van a deformar enormemente si nos acercamos a la velocidad de la luz, ¿no? Pero por otro lado, la crítica que va a hacer Bergson a Einstein es la siguiente, y es que finalmente Einstein no comprende que tiempo y espacio son cosas muy diferentes. Bergson las termina metiendo en la misma bolsa. Tiempo y espacio son el mismo tejido, si uno se deforma, el otro también. Y Bergson dice, no, son dos cosas muy diferentes y ontológicamente tienen distinta naturaleza. Entonces, bueno, eso es lo que yo podría decir en esta situación, en tanto, igual, la relación entre Bergson y Einstein fue compleja. Y, insisto, si Bergson reconoce algunas cosas en Einstein, también hace una crítica, ¿no? Por otro lado, César Suaste pregunta, a propósito de Borges, señala que la eternidad es el arquetipo del tiempo. La tradición nos obliga a pensar que el tiempo fluye siempre hacia adelante, pero no reparamos en pensar que su flujo o su dirección no necesariamente es en ese sentido. Sí, es una buena pregunta, porque cuando yo digo que para Bergson el flujo, el tiempo o la duración es flujo, y que en realidad lo que ha hecho la ciencia es espacializar el tiempo y por lo tanto fijarlo, contarlo, por ejemplo. Cuando yo digo que para Bergson el tiempo no se puede fijar y es flujo, pareciera que cuando digo flujo es solo en una dirección, pero no es así. La duración admite la simultaneidad de tiempos. De alguna manera la duración permite viajar en el tiempo, en el sentido de que esta puesta de sol me parece hermosa, pero solo porque tengo como referente la puesta de sol de hace 20 años y digo que esta es más hermosa que la de hace 20 años o algo así, ¿no? Entonces, ese flujo en realidad no es unidireccional. Entonces, sí, es cierto. Otra pregunta, doctora. ¿Se puede decir que el tiempo solo es notado en su pérdida? Dice Erika Domínguez. Bueno, es una buena pregunta porque el tiempo objetivo, lo primero que nos hace sentir es que perdemos el tiempo, ¿no? Vivimos en eso, ¿eh? Ese es nuestro tiempo de hoy. Perdiste el tiempo, ¿no? Estuve rascándome la panza una hora, oye, en un sillón, entonces perdiste el tiempo, ¿no? Pero es que solo podemos perder lo que contamos, ¿no? Lo que tenemos. Y en el caso de Bergson, la duración no es algo que se pierda. En la duración no se pierde el tiempo porque el pasado siempre está aquí, en este momento. El pasado no es algo que hemos perdido. Inclusive en este momento lo estamos reciendo, ¿no? Si yo pensaba, por ejemplo, que todos los perros eran malos porque me mordió uno cuando era niña, pero ahora rescaté un perro y tengo la mejor relación con un ser vivo, con este perro, pues toda mi idea y mi experiencia pasada con los perros va a cambiar, ¿no? Ese pasado va a cambiar. Entonces, en realidad, la idea de perder el tiempo sería más difícil en el caso de la duración, ¿no? En la duración hay un continuo.
mientras que el tiempo objetivo nos obliga a contar y a perder, ¿no? Otra pregunta, doctora. Nos decía que nuestra experiencia inmediata vital es esta de la duración, ¿no? Que es una característica que compartimos con los animales. Y en algún momento Bergson habla de que la intuición, que es este método que nos permitiría acceder a la duración, no solo ve la realidad, sino que en algún sentido también la crea. Entonces, ¿cuál sería, pues, la diferencia específica? Sí, lo que pasa es, ese es otro tema también muy interesante en Bergson y otro de sus puntos en los que critica la ciencia, ¿no? Para la ciencia el tiempo es una experiencia, el tiempo objetivo, pues, para la ciencia es una experiencia externa, en tercera persona. Aunque yo estoy involucrada ahí, el tiempo es algo que ocurre fuera de mí, ¿no? Yo miro mi reloj y digo, chin, ya llevo esperando media hora, ¿no? El tiempo es algo que ocurre fuera de mí y objetivamente es la misma media hora para mí y para todos los que están aquí formados en esta fila del banco, por ejemplo. En cambio, en el caso de la duración, no. Es decir, en el caso de la duración, evidentemente no existe ese tiempo objetivo. Y lo último que comentabas, perdón, se me fue. Sí, que si la intuición, como este método que permite captar la duración, no solo ve la realidad, no solo ve la naturaleza, sino que la crea en algún sentido. Exactamente, ¿no? Cuando yo veo el tiempo objetivamente, lo veo como en tercera persona, como algo externo, como algo que ocurre fuera de mí. El tiempo está fuera de mí. El cambio en la duración, el tiempo es algo que yo vivo y que por lo tanto modifico, experimento de muy distinta manera, y de hecho el tiempo es una creación de mi vivencia, es una creación mía, es una creación, digamos, de mi conciencia. Ok, permítame ver, hay otra pregunta de Alejandra Molina, dice, ¿podría proporcionar o recomendar algún libro de Bergson sobre el espacio y el tiempo, por favor? Bueno, aquí yo recomendaría, de las obras que vimos, sobre el espacio y el tiempo, pues el primero, el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, yo creo que sería el fundamental. Y luego, para los que estarían interesados en este debate que tiene que ver con el espacio y el tiempo, pero en el debate que tiene con Einstein, también recomendaría duración y simultaneidad, ¿no? Pero lo primero sería esto, ¿no? El ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Ahora, si alguien está interesado en una obra introductoria que yo considero muy buena, es el texto de Yankelevich sobre Bergson. Si alguien está interesado en leer un comentarista, aunque no es un libro chiquito, pero yo creo que está bien explicado, ¿no? El de Yankelevich sobre Bergson. Otra pregunta es, espacializado la vida, ¿qué significa espacializar la vida concretamente? ¿Cómo un determinismo radical que explica la vida no consciente como una interacción de materia suficientemente compleja no termina aplicando por extensión para cuando hay cualquier forma de vida, consciente o no? ¿Qué presupuestos académicos de biología llevan a Bergson a suponer una diferencia en el caso de la vida para el elón vital, más allá de solo una suposición por falta de evidencia en el tema? Bueno, yo creo que lo que le permite hablar a Bergson de esa manera es la ciencia de su época, que él conoce bien la teoría de la relatividad, también está familiarizado con la biología, sobre todo con el darwinismo. Obviamente es la biología de su época, no la nuestra, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Y cuando él habla de la espacialización de la vida, está diciendo que la biología ha reducido la vida a la materia, está pensando sobre todo en el mecanicismo, ¿no? La biología ha reducido la vida a la materia, a sus componentes materiales, y eso no le permite pensar a la vida como flujo, ¿no? Como cambio, como creación de diferencias. Obviamente cuando Bergson habla de espacialización, está diciendo que todo lo que vemos lo traducimos a un fenómeno espacial, ¿no?
pues podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Pero cualquier cambio, cualquier transformación lo traducimos a una metáfora espacial, pero nos estamos perdiendo la duración misma, que es que no estamos entendiendo el flujo. Y flujo no significa ni homogeneidad, ni posibilidad de contar, ni determinismo lineal, ¿no? Sino significa la posibilidad de encontrarnos con fenómenos paradójicos, ¿no? Y doctora, por último, para cerrar ya nuestra participación, yo quería preguntarle cuáles serían las implicaciones de esta posibilidad de llevar una doble vida, como usted lo mencionaba, partiendo de la duración, es decir, que pueda existir una vida apegada mucho a sus rutinas y a sus esquemas y al mismo tiempo un yo fuera de ello, ¿no? Fuera de la rutina y lo diario y lo inmediato. Y lo pregunto porque pues sabemos que Bergson tenía una posición un poco ambigua políticamente, porque por un lado se negó a convertirse al catolicismo, ¿no? Él por voluntad propia fue a inscribirse al registro donde estaban todas estas personas judías, porque decía, bueno, yo quiero estar aquí, ¿no? Donde en algún momento van a ser perseguidos, yo me inscribo a esta lista voluntariamente. Y por otro lado decía que la diferencia de clases era algo hasta necesario en el devenir de las sociedades. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, sus posturas políticas de Bergson, si lo vemos desde una perspectiva de izquierda, sí son cuestionables, ¿no? Para él, efectivamente, las diferencias sociales eran necesarias porque si la vida es flujo, es diferenciación, ¿no? Entonces, en sí misma, si quieren ustedes, Bergson lo veía muy filosóficamente. Es inevitable que existan diferencias porque la vida solo se despliega o se desenvuelve diferenciándose, ¿no? No la podemos fijar, ¿no? La vida es flujo, es decir, no es homogénea, al contrario, es la visión de la ciencia lo que nos hace creer que las cosas son homogéneas o medibles, pero en realidad la vida es flujo y está produciendo diferencias constantemente, está creando diferencias, ¿no? Y esto Bergson lo lleva a su perspectiva social y dice, pues es normal que haya diferencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, su parte política se le ha cuestionado bastante. Y bueno, no creo que aquí llevara dos vidas, al contrario, su postura social era acorde con su filosofía. Ahora, esto de llevar dos vidas para Bergson era posible y lo hace el arte, ¿no? El artista frecuentemente tiene una existencia un poco trágica porque tiene que vivir en este mundo sujeto a obligaciones, a demandas, pues a trabajar, a producir, y por otro lado se ve arrastrado a crear, a dar espacio a su imaginación, a sus ilusiones, etcétera, a su sensibilidad, y tiene que darle espacio a cada cosa, ¿no? Entonces, en el caso del artista, veríamos a alguien que tiene que vérselas constantemente entre el tiempo objetivo y la duración, y a tratar de responder a las dos cosas, ¿no? Entonces, un poco a eso me refería con esto de doble vida. De acuerdo, muchas gracias, doctora, por su participación. Gracias a todos los que siguen la transmisión. Recuerden que este módulo estará a partir de este jueves, 5 jueves más, a eso de las 8. Entonces, pues, por hoy damos por terminada esta sesión. Muchas gracias de nuevo, doctora. Y gracias. Gracias, Fernanda. Gracias por haber estado moderando y por haber estado, pues, facilitando la exposición, y pues bueno, nos vemos dentro de 8 días.